ahora sugieran que un líder populista sería alguien que no tiene el apoyo de ningún partido político y aprovecharía, por ejemplo, el descontento que existe con el sistema político tradicional para dirigirse directamente al pueblo. ¿Se entiende? Sí, teacher. ¿Sí? Ya. Bueno, ¿cuál fue el contexto en que surgen los populismos latinoamericanos? Obviamente tiene que ver con lo que vimos anteriormente, que es los efectos de la Gran Depresión. ¿Ya? Esos efectos de la Gran Depresión hicieron que el proyecto oligárquico, que como dice su nombre, significa que un grupo reducido de la población, finalmente la clase alta de los distintos países latinoamericanos, asociado a la producción de materias primas o la tenencia de grandes terrenos, grandes haciendas, etc. Esos grupos que controlaban el gobierno después de la guerra de independencia hispanoamericana y que sustentaban el desarrollo político de los países mediante el modelo exportador, estaban en un proceso de decadencia que finalmente lo llevaría al colapso. Este era el contexto. Y ese colapso se produjo, obviamente, ese proceso de decadencia fue acelerado por los efectos de la Gran Depresión. Bueno, en ese escenario, los sectores medios van a desarrollar una crítica profunda al modelo oligárquico y van a generar la base de un movimiento masivo de gran participación popular en el que los militares van a jugar un rol central, accediendo al poder ya sea por medio de golpe de Estado, por un lado, o elecciones democráticas en las que asumieron un discurso de cohesión social, es decir, como que ellos se presentaban a sí mismos como los salvadores de la patria, ¿ya? Y por lo tanto ellos lo que hacían era un discurso que en vez que decían que todas las clases sociales debían unirse para en pos de recuperar a sus países, ¿ya? En lo económico, estos gobiernos lo que propugnaban era una serie, o comentaban, más bien dicho, una palabra más entendible, una serie de medidas y transformaciones profundas que permitieran a esta economía nacional fortalecerse y protegerse de los cambios cíclicos del capitalismo. Es decir, en cierto sentido, entendieron a imitar la fórmula también que se dio en Estados Unidos, ¿sí? Que era el país de referencia con el New Deal, ¿cierto? En el sentido de generar una política económica que dependiera más del mercado local o interno o de la propia de los propios recursos que de los recursos que se obtendrían mediante la exportación. Entre los principales gobiernos populistas latinoamericanos de ese periodo se van a encontrar los siguientes: Lázaro Cárdenas, que gobernó de 1934 a 1940 en México; Getulio Vargas, que gobernó de 1930 a 1945, su primer periodo, y su segundo periodo entre 1951 a 1954 en Brasil. Teacher, ¿cómo se llamaba el segundo? Getulio Vargas, con G. Ok, gracias. Getulio Vargas. Y el tercero se llamaba Juan Domingo Perón, que gobernó de 1946 a 1955 y de 1973 a 1974 en Argentina. Bueno, ya habíamos hablado del populismo como definición, pero ahora vamos a hablar de sus principios. Estos gobiernos compartieron algunas pautas comunes que lo identifican. Primero, que recibieron el apoyo masivo de la clase media y la clase obrera para poder ascender al poder, para poder llegar al poder. A ver, ahí, espera un poquito. Están saludando. La aprobación también de medidas sociales en apoyo de las clases populares, como las referidas a la seguridad social y el derecho al trabajo. Esa es otra característica. Una tercera característica que compartían los populismos o principios del populismo sería el liderazgo ejercido por
personajes carismáticos, ¿ya? Que captaban la atención de las masas, a quienes dedicaban su discurso o proclama. ¿Dice el liberalismo cuánto? Liberalismo, no se habla de liberalismo, liderazgo. El liderazgo ejercido por personajes carismáticos. Gracias. Que captaban la atención de las masas y a quienes dedicaban discurso y proclama. ¿Qué quiere decir eso? Que eran personas que tenían discursos que eran atractivos para las personas, que hacían que la gente se sintiera cercana a ellos, ¿ya? Y que no los vieran como no eran personas que hacían discursos que eran como muy así sofisticados, que hacían que la gente no se sintiera como alejada de ellos, sino que todo lo contrario, hacían discursos que atraían a las personas y que hacían que generaban una identificación en el pueblo con ellos, ¿ya? Después, la aplicación de un proyecto económico orientado hacia el mercado interno, ¿ya? Y la industrialización por sustitución de importaciones, que sería conocida como modelo ICE, ¿ya? Adoptaron ese modelo. ¿Ustedes se acuerdan del modelo ICE, cierto? Díganme. ¿Cuál era el anterior que dijo? Aplicación de un proyecto económico orientado hacia el mercado interno. Ok, gracias. Y la industrialización por sustitución de importaciones, que sería conocida como el modelo ICE. No creo que ya el modelo ICE ya lo conocen, ¿cierto? Sí. Sí. Lo vieron el año pasado, así que ustedes saben de qué se trata, ¿ya? Por ejemplo, aquí tengo un texto desde el Pozo, que se llama Historia de América Latina y el Caribe, que lo voy a leer a continuación y que habla de sintetiza estas principales características de los gobiernos populistas de la época. Dice así: los gobiernos populistas y el programa antioligárquico. Es evidente que en la nueva época el contexto de la política dejaba de ser oligárquico, al menos en principio, puesto que las masas comenzaban a ser consideradas ahora en los programas y en los estilos de gobierno. Esto favoreció la emergencia, al menos en un cierto número de países, sobre todo en Sudamérica, de partidos políticos que propiciaban programas antioligárquicos, proponiendo a veces cambios sociales y económicos de fondo. Tal fue el caso de los movimientos conocidos como populistas. Estos regímenes comparten características claves: identificación estrecha con un líder carismático, un discurso abiertamente antioligárquico, acompañado de un cierto nacionalismo, un programa de desarrollo industrial, una movilización de masas y políticas favorables a los sectores más postergados. Era, en suma, un caudillismo adaptado a la sociedad de masas. Bien, muestro como una síntesis de todo lo que hemos hablado hasta ahora. Ya, ahora vamos a ir viendo cada uno de los gobiernos. O sea, de los tres gobiernos que nombramos, en este caso, el gobierno de Getúlio Vargas, en Brasil, el del peronismo en Argentina y el caso de Cárdenas en México. Getúlio Vargas y el Estado Novo, lo que vamos a ver ahora, porque él estableció un Estado, transformó de tal manera el Estado brasileño que él denominó a lo que él configuró como Estado Nuevo, Estado Novo. ¿Ya? Así como en Estados Unidos existió el New Deal, en Brasil existió el Estado Novo. Bueno, Getúlio Vargas gobernó en Brasil, o Getúlio Vargas gobernó en Brasil por casi 20 años. Ya llega al poder mediante un golpe militar en su primer periodo y por votación popular en el segundo, en el que va de 1951 a 1954. Durante su mandato llegó a ser conocido como el padre de los trabajadores, por la gran cercanía que adoptó con el movimiento obrero brasileño. Bueno, algunos de las personas, los habitantes brasileños en algún momento lo seguían bastante o lo apoyaban, porque lo consideraban que era un presidente preocupado de las personas y de los derechos laborales.
Sin embargo, habían otros que lo criticaban porque afirmaban que gran parte de su gobierno fue autoritario, dictatorial, caracterizado por la censura en los medios de comunicación, por la represión a la oposición y el estrecho control de los sindicatos. No obstante, en lo económico existe cierto consenso en establecer que bajo los gobiernos de Getúlio Vargas, Brasil dio un paso adelante en su industrialización. Es decir, el hecho de que Brasil sea un país en este momento, me acuerdo que cuando les mostré la estadística el año pasado, que Brasil, pese a ser un gran exportador de materias primas, la mayoría de sus ingresos provienen de su industria. ¿Ya? El hecho de que Brasil se haya convertido en un país que dependa mucho de su industria se debe en parte a la labor realizada por el gobierno de Getúlio Vargas. En ese sentido se puede decir que Brasil dio un paso adelante en su industrialización, sobre todo con el impulso que Getúlio Vargas le dio a la siderurgia, es decir, a la fabricación de acero. Bueno, el modelo populista que llevó a cabo Vargas, como ya le había dicho anteriormente, se llama Estado Novo, que significa Estado Nuevo, y tuvo su base, o se sostuvo, pero un poquito voy a ir a Javier. O se sostuvo en una alianza policlasista. Policlasista significa que incluía a varias clases sociales. En este caso estuvo integrada por la burguesía, que lo apoyó desde el comienzo y para la que había desplegado medidas de incentivo industrial. Es decir, al apoyar la industria, obviamente los empresarios también, en cierto sentido, lo apoyaron. Después, a las clases medias que amparadas por el Estado benefactor y se fueron amparadas, fueron sostenidas por un Estado benefactor que entregaba empleo, por un Estado benefactor y que además era proveedor de empleo. Es decir, las clases medias trabajaban para el Estado brasileño, que seguramente era un Estado muy grande, teniendo en cuenta el tamaño del país. Y también los obreros recibieron parte de su apoyo porque fueron beneficiados por el desarrollo fabril y la legislación social, es decir, por el desarrollo de las fábricas que se dio con el proceso industrializador comentado por Getúlio. Bueno, durante su gobierno, Getúlio Vargas prescindió del Parlamento y de los partidos políticos, que además desconoció la autonomía de los gobiernos estatales. Recordemos que Brasil es un Estado federal, ya no los tomó mucho en cuenta. Sin embargo, los sectores, él había recibido un fuerte apoyo de los sectores militares para poder gobernar. Sin embargo, en 1954 los sectores más conservadores y también los militares se vuelven en su contra, y eso hace que pierda poder y que se suceda un nuevo golpe militar que lo obligó a renunciar. Es un golpe militar en contra del gobierno, esta vez de Getúlio Vargas, que había sido elegido democráticamente en el último periodo. Y así se acaba la experiencia de Vargas, populista de Vargas en Brasil. ¿Y dice en qué año fue eso? 1954, cuando hicieron el golpe de Estado. Ya, bueno, todos tienen coincidencia con que generalmente, o existe coincidencia en muchos de estos gobiernos populistas en que están involucrados los militares, de por medio. En el caso de Argentina también es parecido, porque Juan Domingo Pinochet era un militar cuando estaba encargado de la Secretaría de Trabajo y Previsión el año 1943, es decir, antes de iniciar su mandato. Y desde esa institución del gobierno argentino, él desplegó medidas en beneficio de los trabajadores. Pues sostenía que para que funcionara el gobierno se debía captar el movimiento sindical e incorporarlo a vía política y para así mantenerlo bajo el control del Estado. ¿Ya? O sea, bajo su visión, un gobierno que fuese exitoso tenía que tener controlado o cooptado a los sindicatos, a los trabajadores. Para hacer eso, obviamente, le ofreció mucha ventaja a los trabajadores.
Por ejemplo, llevó adelante propuestas de crear un salario mínimo, aumentó los sueldos, también entregó beneficios como los cobros de aguinaldo y vacaciones, indemnización por accidentes de trabajo, mejora en las jubilaciones, etc. Bueno, todas estas propuestas hizo finalmente que contaran con que Perón ganara el apoyo de una gran masa de trabajadores, y así fue posible que en 1946 ganara las elecciones, encabezando una gran coalición que estaba integrada por partidarios de la Confederación General de Trabajadores, CGT, que sería como el equivalente a la CUT nuestra, pero con mucho más poder, un sector de la Unión Cívica Radical, o UCR, que era un partido que se transformó posteriormente en opositora a Perón, y algunos conservadores y la Fuerza Armada. Una vez que ya llega al poder, él basa su gobierno en 3 organizaciones. Primero, el Partido Peronista. Segundo, el Partido Peronista Femenino. Y tercero, y el prescindible, podría decirlo, que era la CGT, la Confederación General de Trabajadores. ¿Cuál era la sigla del último teacher? CGT, Confederación General de Trabajadores. Ya, también Perón llevó a cabo un proceso industrializador en Argentina, pero para eso utilizó los sectores, no dejó de ocupar, no limitó el sector agroexportador, todo lo contrario, sino que utilizó los ingresos del sector agroexportador, es decir, de la exportación agrícola, sobre todo de trigo o la tradicional exportación de carne argentina, para financiar el desarrollo de la industria. También llevó adelante una política de nacionalización de servicios públicos, como el ferrocarril y la telefonía, y creó empresas estatales, entre ellas una Dirección General de Fabricaciones Militares. En ese proceso, como todos saben, para mantener el apoyo de la población, hubo un rol fundamental su esposa, que es Eva Duarte, conocida como Evita Perón, quien fue presidenta del Partido Femenino Peronista y desarrolló una amplia acción social, es decir, como de apoyo a las clases más desposeídas. Finalmente, hacia fines de la década del 40, el proyecto económico industrializador de Argentina entra en cierto grado de crisis porque por la caída de ingresos por exportaciones, por las exportaciones agroindustriales que sufrió el país. Frente a eso, el gobierno argentino se quedó con menos dinero y por lo tanto tuvo que reducir su gasto social y aplicar una política más dura con los sindicatos, lo que va a generar un contexto muy conflictivo en que se van a dar numerosos conflictos, valga la redundancia, y huelgas por parte de los trabajadores. Es decir, el sector que tradicionalmente era una fuerte bastión de su apoyo como a los trabajadores empieza a dejar de apoyar. Así que por diferentes factores, entre ellos por los que lo acabamos de nombrar, y por diferentes motivos, para la redundancia, los apoyos del peronismo se empiezan a resquebrajar, es decir, el peronismo comienza a perder apoyo. Y es así, y eso va a llevar a un desenlace, al siguiente desenlace, que finalmente en 1955, en ese contexto de caos que tenía en su control del gobierno, contexto caótico se daba en la sociedad argentina, y que hacía que el gobierno tuviese un manejo difícil de la situación. Se da un golpe de Estado en el año 1955 en que participan el ejército y la marina, y que finalmente obliga a renunciar a Perón en el año 1955. Bueno, ese es el caso argentino. Por último, vamos a ver el caso de Cárdenas en México, de Lázaro Cárdenas. Durante el gobierno de Lázaro Cárdenas en México, él
Estado desempeña un rol activo en la resolución de los conflictos entre empresas y obreros. Al mismo tiempo, él apoyó las demandas salariales obreras y las reivindicaciones campesinas y fomentó la organización sindical y la movilización de los sectores populares. ¿Por qué es lo que vino en términos históricos a hacer Lázaro Cárdenas? Según diversos historiadores, también porque la mayoría de ellos historiadores mexicanos incluso, este nuevo gobierno lo que hizo fue como concluir las grandes reformas que se habían impulsado desde la Revolución Mexicana entre los años 1910 y 1920. En cierto sentido, la tarea que dejó inconclusa, que se propuso a sí misma la Revolución Mexicana y que no logró concretar, la concretó Lázaro Cárdenas. ¿Ya? ¿En qué se vio reflejado esto? Una de los principales objetivos que tuvo la Revolución Mexicana fue transformar la tenencia en la tierra, ¿ya? Pero ese proceso fracasó y gran parte del poder económico continuó en manos de los terratenientes y siguieron existiendo grandes propietarios, grandes hacendados en México. Por lo tanto, cuando llega Lázaro Cárdenas, lo que hace es que lanza un plan de reforma agraria de gran envergadura que finalmente va a dar buenos resultados desde su punto de vista, porque el latifundio va a dejar de ser un elemento significativo en la vida social y económica de México. Y en su lugar van a empezar a predominar lo que se llamaban los ejidos. ¿Qué eran los ejidos? Eran parcelas que eran explotadas de manera comunitaria por la población y no individual. Es decir, por ejemplo, se le entregaba, qué sé yo, 2 hectáreas o 3 hectáreas a 4 familias campesinas, ¿ya? Que explotaban de manera comunitaria todo con apoyo a veces de maquinaria, etcétera, del Estado, explotaban los recursos de ese terreno y en relación al trabajo que habían empeñado en ese terreno, finalmente, qué sé yo, a fin de mes se vendían todos los productos y se les repartía cierta cantidad de dinero equivalente a su trabajo. ¿Se entiende? ¿Cómo funcionaban los ejidos? Sí, teacher. Sí. Ok. Como resultado de eso, para ver que lo que fue éxito, comillas exitosa desde el punto de vista de Cárdenas y su reforma agraria, podemos dar la siguiente estadística. Hacia 1940, los ejidos, al final de su gobierno, ocupaban el 47% de la tierra cultivada, es decir, la mitad de la tierra cultivada en México eran ejidos, en comparación con el 15% de 1930. Es decir, antes de que asumiera Cárdenas, existía un 15% de ejidos y después de que asumió Cárdenas, se llegó a casi un 50%. También destaca dentro de su gobierno que hacia mediados y finales de la década de 1930 van a surgir tensiones entre el Estado mexicano y compañías petroleras de origen británico y estadounidense, ¿ya? Y esas tensiones, compañías petroleras, entonces la palabra clara, petroleras de origen británico y estadounidense, esas tensiones finalmente van a llevar a que se produzca algo inevitable bajo la visión que tenía Cárdenas de cómo debía ser el desarrollo mexicano, que tenía que ser un desarrollo hacia él. Y bajo esa lógica, él quería que los principales recursos que pertenecían que tenía México fueran administrados por el Estado. Por lo tanto, lo que nos resultó más o menos lógico que en el año 1938 Cárdenas anunciara la expropiación de las empresas petroleras. Bueno, todos saben lo que es una expropiación, ¿cierto? ¿O no todos? Bueno, ¿qué? Expropiación. ¿Alguien habló? Nunca lo había escuchado. Expropiación es que el Estado fija un precio sin posibilidad de apelar a ese precio de compra de una empresa, la compra y esa empresa que era privada pasa a ser
propiedad del Estado. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. ¿Qué está pasando en Gran Avenida? Y ahí van a propósito de la expropiación. Lo que está pasando es que quieren ensanchar la Gran Avenida y quieren comprar algunas propiedades. Eso es un ejemplo. Ahí quieren hacer una expropiación. Ya. Y entonces los yacimientos de esas empresas que eran extranjeras pasaron a propiedad de la empresa estatal mexicana Pemex, Petróleos de México. ¿Ya? Esa decisión va a provocar la ruptura de relaciones con Gran Bretaña y un boicot a las importaciones del petróleo mexicano por parte de las compañías afectadas. Bueno, eso. Bueno, ¿qué va a pasar a futuro con este tipo de medidas? A pesar de que la mayor parte de la sociedad, incluidos sus rivales, lo apoyaron, los sucesores de Cárdenas van a renegar un poco de esta y otras políticas y van a moderar varios de los cambios conseguidos por Cárdenas. ¿Ya? En el ámbito agrario y también en el ámbito de la propiedad de los recursos petroleros. Bien, alcanzamos. ¿Cuánto tiempo nos queda? Sí. Ya. Eso en cuanto a lo que pasó con los gobiernos populistas. Pero ahora vamos a nuevamente volver en nuestro viaje a Europa y vamos a ver lo que pasaba ahí. Y lo que pasaba ahí es que van a surgir lo que se llaman los gobiernos totalitarios. Para entender lo que es un gobierno totalitario, tenemos que entender su antítesis, que es la democracia. Todos sabemos que la democracia se distingue por una serie de características. Por ejemplo, la separación de los poderes del Estado y la independencia de los poderes del Estado entre sí, la existencia de distintos partidos políticos, de organizaciones sociales, el respeto a la diversidad y el reconocimiento constitucional de una serie de derechos fundamentales. En los sistemas y el reconocimiento constitucional de una serie de derechos fundamentales. Gracias. En los sistemas democráticos, el gobierno representa una mayoría que la ha elegido, pero también se mantiene un respeto a la minoría por supuestos regímenes que valoran el pluralismo ideológico y político. Bueno, actualmente existe como cierto consenso de que el mejor sistema de gobierno que existe es la democracia, por lo menos en Occidente, y que son los que mejor velan por el bienestar de una comunidad, aunque tengan sus defectos. Pero no siempre fue así, no siempre los regímenes democráticos gozaron de tal reconocimiento. Y eso, y un ejemplo de eso es lo que pasó después, que se produjo un desprestigio de la democracia liberal en Europa, y eso propició la llegada de regímenes totalitarios en Italia, Alemania y la URSS. Bueno, este debilitamiento de los sistemas democráticos fue un fenómeno que se venía arrastrándose décadas en Europa y se vio fortalecido con la profundización del nacionalismo, la creciente carrera armamentista y también coyunturas posteriores hicieron que ese proceso se acelerara, como la crisis económica de 1929 y sus profundos efectos sociales y económicos. Obviamente que hicieron que la gente se decepcionara aún más con los regímenes democráticos tradicionales, liberales. Y eso llevó a muchas personas en su desesperación a inclinarse por nuevas ideologías distintas al modelo liberal y democrático. Y así es como surgen regímenes que se fundamentaron en doctrinas o ideas diferentes, como el socialismo y el fascismo, tenían en común elementos constitutivos de carácter totalitario. Hoy día no vamos a alcanzar a ver las características del totalitarismo, pero sí lo que voy a hacer es voy a leer un texto. Esto es un fragmento de una novela 1984, se llama La Arte Utopía del siglo XX, 1984, escrita por George Orwell,
y que refleja un poco la visión dictatorial que estaba asociada a los totalitarismos. Y dice así. Después de una pausa de unos momentos prosiguió. ¿Recuerdas haber escrito en tu diario La libertad es poder decir que 2 más 2 son 4? Sí, dijo Winston. O'Brien levantó la mano izquierda con el reverso hacia Winston y escondiendo el dedo pulgar extendió los otros 4. ¿Cuántos dedos hay aquí, Wilson? 4. Si el partido dice que no son 4 sino 5, entonces ¿cuántos hay? 4. Tardas mucho en aprender, Winston, dijo O'Brien con suavidad. No puedo evitarlo, balbuceó Winston. ¿Cómo puedo evitar ver lo que tengo ante los ojos si no los cierro? 2 y 2 son 4. Algunas veces sí, Winston, pero otras veces son 5. Y otras 3. Y en ocasiones son 4, 5 y 3 a la vez. Tienes que esforzarte más. No es fácil recobrar la razón. ¿Ya? Está hablando un poco de comillas, una especie de lavado de cerebro que hacían estos regímenes para que forzaban a la población mediante el terror, aunque sea, a pensar como ellos tenían que pensar. ¿Se entiende? Sí. 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 Ya, ok. Ahora necesito que enciendan cámara